Hola a todos, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda para este estudio semanal y vamos a abordar un nuevo tema a partir de hoy que se llama Decisiones para tu futuro. Yo creo que es muy importante las decisiones que tomamos. De hecho, nuestra vida hoy es el fruto de las decisiones de ayer. Entonces es muy importante saber tomar decisiones y que sean buenas decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo. Eso es tremendo. Hasta decisiones que ya no pensamos, que son rutinarias. Y hay otras que sí nos piden de pararnos un tiempo, analizar lo que está pasando y decidir cómo vamos a reaccionar y a movernos. Entonces es muy importante. Muy importante. Muy importante. Sí. Y a veces menospreciamos las decisiones. Y alguien dijo algo muy interesante. Dijo, pequeñas bisagras hacen pivotar puertas grandes. ¿No? A veces cositas que parecen que no son importantes, decisiones que podemos tomar sin pensar mucho, pueden tener consecuencias fuertes al final. Entonces tenemos que cuidar nuestras decisiones. Otra persona dijo, las llaves pequeñas pueden abrir puertas grandes. Entonces no debemos siempre creer que las decisiones que tomamos deben de ser siempre sobre asuntos importantes y grandes o que nos parecen grandes en el momento de decidir. Una serie de pequeñas decisiones constantes pueden cambiar el curso de tu vida. Sí, por supuesto. De hecho, determinan lo que vamos a vivir. Y necesitamos, creo, esta toma de conciencia de que todo lo que vamos a decidir va a tener una consecuencia, buena, mala, a veces neutral, pero va a haber una consecuencia. Siempre. Entonces, siempre. Salomón, que fue un hombre sabio, inteligente, que sabía tomar buenas decisiones, ha escrito, obviamente, cosas tremendas. Ha escrito mucho acerca de la sabiduría en el libro de Proverbios. Y en Proverbios 4, vamos a leer del 5 al 8. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Amala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces, Salomón hace una referencia importante a que cuando tomamos decisiones debemos de hacerlo con sabiduría. Y estamos hablando de la sabiduría de Dios. Sí. Porque es a lo que se refiere Salomón. Sí. ¿No? Sí, sí. La sabiduría que viene de lo alto. Uh-huh. Sí. Es muy diferente de la inteligencia humana. Muy diferente, sí. Las dos cosas son importantes. La inteligencia es lo que te permite manejar ciertos conceptos, asociar ideas, manejar ciertos conceptos. Pero la sabiduría es lo que permite a tu inteligencia poner en práctica lo que sabes. Todo el mundo sabe que hay ciertas cosas que te hacen daño y otras que te dan un gran provecho. Pero no todos lo saben aplicar porque no tienen esta sabiduría. No saben cómo hacerlo. Exacto. Podemos ver gente extraordinariamente inteligente que puede obtener un premio Nobel de física, de química, y ves, por ejemplo, su vida financiera, un caos. O familiar, ¿no? Porque no tienen la sabiduría para inyectar la sabiduría a su inteligencia
para que puedan procesar conceptos de buena vida para ellos y para los que están con ellos. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, podríamos preguntarnos, ¿y dónde encontramos la sabiduría de Dios? Aquí. De Génesis a Apocalipsis es toda la sabiduría. El qué, el cómo, el cuándo, el quién. Así es. Toda la sabiduría. Dios escribió todos estos libros que ahora, bueno, están dentro de la Biblia, como un manual de vida para sus hijos. Y es donde nos dice, esto lo puedes hacer de esta y esta y esta y esta manera. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo seguir una instrucción tan sencilla, digamos, pues, ¿no? Tan fácil. Porque pensamos que lo vamos a lograr de todas maneras. Pero además... O que tenemos una mejor idea. Sí, también. No, y muchas veces Dios nos habla de manera teórica, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 4 es teórico, adquiere sabiduría, ¿no? Pero también tenemos a lo largo de la Biblia los ejemplos de los que sí utilizaron la sabiduría y los que no. Y los que la aplicaron fueron más grandes que los que no la aplicaron. Claro, porque ahí mismo Dios le está diciendo, guarda mis mandamientos. Para que tengas sabiduría, tienes que conocer mis mandamientos, porque si conoces mis mandamientos, pues vas a saber qué sí hacer y qué no hacer. Decisión, una vez más. Ah, claro. La sabiduría es saber tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Es parte de las grandes decisiones que vamos a tomar. Y son las que nos van a realmente llevar a otro nivel. Entonces, si buscamos la definición de la sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones. Así de fácil. Y Dios dice, y si tomas buenas decisiones y te basas en mi sabiduría, vas a vivir. Y cuando Dios habla de vas a vivir plenamente, no sobrevivir. ¿Y cuántas personas en el mundo están simplemente sobreviviendo? Sobreviviendo, la cabeza saliendo apenas del agua. Ahogados ahí hasta acá. No. Y a veces ni saben nadar. Es tremendo. Cuando sabemos que la sabiduría la podemos encontrar todos los días, es nada más de leer este libro, pasar tiempo ahí. A veces pasamos tiempo escuchando tantas cosas que podríamos agregar o quitar de ahí 5 minutos y dedicarlos a este libro. Y es tremendo porque empiezas a leer la palabra de Dios y te empieza como a confrontar personalmente. Y a mí me ha pasado que de pronto he leído algo y digo, wow, ¿cómo no sabía esto antes? Sí, sí. ¿Cómo no tuve acceso a esta sabiduría antes? Hubiera tomado decisiones muy diferentes. Sí, mucho mejor, ¿no? Dios nos dio esto para que podamos recibir la sabiduría y el conocimiento de Dios para nuestra vida. Él quiere derramar sobre ti sabiduría. Él insiste, mira, dice, adquiere esa sabiduría, adquiere inteligencia, ¿verdad? Ama la sabiduría, ¿verdad? Después, engrandécela, porque ella te engrandece. Y eso es nada más la parte de Salomón. Pero si vamos a Santiago, vamos a ver ahí, Santiago también nos habla de la sabiduría de Dios. Allí en el capítulo 1 empieza con esto y dice ahí en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, me encanta como dice, si alguno de todos calificamos ahí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí hay algo bien importante. Pídela. Claro. Eso quiere decir que la responsabilidad en quién está cayendo. En nosotros. Sí. Todo depende de nosotros en este Yo tiempo. tengo
que hacer lo que sea necesario para obtener esa sabiduría. Ujú. Y bueno, sabemos que Dios está dispuesto a otorgarla. Es su anhelo otorgarla a sus hijos, pero está esperando a que sus hijos se la pidamos. ¿Por qué quiere Dios que se la pidamos? Pues porque Dios no se va a imponer primeramente en tu vida. Tú tienes el libre albedrío de manejar todos tus asuntos como lo quieres. Mira, vamos a Deuteronomio 30. Ahí. ¿Dónde estoy? Un poquito más. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué dice? Toma la decisión de escoger la sabiduría de Dios para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Es parte del libre albedrío. Es el anhelo de Dios. Y yo, cada vez que vuelvo a leer este pasaje, yo así como que me imagino, ¿verdad?, a Dios diciéndoles, por favor, Sí. decide escoger la sabiduría, decide escoger lo que va a traer vida, pero está esperando a que nosotros decidamos y lo pidamos, porque quiere decir también, ok, decido buscar la sabiduría, pero no me estoy moviendo mucho. Estoy esperando que me llegue así, Que te cae cayendo del cielo, ¿no? La sabiduría, pues no. Dios no es así. Dios está, cada promesa que Dios nos da Ujú. tiene una palabra, S-I, condicional. Siempre. Si haces esto, entonces Dios hará algo. Pero siempre es, si buscas la sabiduría, Sí. si escoges la vida, si decides, entonces Dios nos está esperando. Es como una prueba, es como decir, aquí está, es todo lo que yo tengo en el cielo es para ti, pero estoy esperando a que tú lo anheles, a que tú le des valor, a que tú lo busques. ¿Qué tanto estás dispuesto a obtener una bendición de Dios? Porque hay un precio que pagar. Claro. Hay un precio que es un gozo pagar, porque cuando buscamos la sabiduría de Dios es buscarlo a Él. Y llega todo es buscar primeramente el reino de los cielos. Seguimos en lo mismo. Tal vez el precio sería, si voy a buscar al reino de los cielos, ok, voy a dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé, voy a tener que dejar de hacer algo más. Sí. Y ahí es donde muchos Luchamos, ¿no? luchan. Luchamos. Pero dice Deuteronomio, ¿no? 30, 19. Escoge la vida. ¿No? Proverbios 4. Leímos desde el 5, pero cuando lees desde el 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. La sabiduría da vida. ¿No? La sabiduría es guardar los mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Obedecer la palabra, obedecer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Él no manda mandamientos para fastidiar a nadie, es para que nos vaya mucho mejor. Fue una bendición cuando yo tuve la revelación y entendí, porque yo decía, ¿por qué Dios nos da tantos mandamientos y por qué nos dice que tenemos que hacer tantas cosas? Uh-huh. Pues porque hay alguien que te quiere robar tu vida. Y Dios te está diciendo, para que el enemigo no tenga derecho a robar tu vida, haz esto que te estoy diciendo. Sí. No es porque Dios quiera imponer su voluntad, o sea, un mandón o un exigente, no. Es porque nos está diciendo, yo conozco las maquinaciones del diablo y yo sé cómo puede tener un derecho legal sobre tu vida. Pero sí, otra vez, sí, obedeces lo que yo te escribo, te estoy dando las pautas para que el enemigo no tenga derecho sobre tu vida. Uh-huh. Qué importante. Sí, sí. Por eso, pídele a Dios, dice ahí Santiago, pide sabiduría
es gratuita. Claro. Y a veces pensamos, ¿cómo que le voy a pedir sabiduría? Me va a ver como tonto. Ya te conoce, sabe tu nivel. Pero dice, te lo va a dar sin reproche y abundantemente. En la amplificada dice, obtén ese entendimiento, activamente busca el discernimiento espiritual. Tenemos que ser activos, nos está diciendo aquí, me encanta esta versión, ¿no? Sí. Para poder tener un discernimiento espiritual maduro y una interpretación lógica de todo lo que Dios nos está dando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para eso es la sabiduría, por supuesto. Y es dada libremente por Dios, ¿no? Para que tengamos esta ayuda para tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones realmente deciden tu futuro. ¿Qué futuro estás esperando? ¿Cuál es tu expectativa de vida? ¿Cómo te ves en 2 años, 5 años, 15 años, 20 años? ¿No? A veces hacemos más planes para nuestra empresa que para nuestra vida. Tenemos un plan de negocios a largo plazo y después se habla de tu vida. ¿Y cómo te ves el año próximo? ¿Quién sabe? No, pues sí tenemos que saber. Y tenemos que buscar en la sabiduría de Dios cómo alcanzar las metas personales que tenemos. Porque dentro de esa sabiduría está el plan de vida. Sí. El propósito de Lo vida. descubres allí. Exactamente. Te encuentras en la Biblia. Entonces hablamos de decisiones. Pues vamos a ver la primera buena decisión que tenemos que tomar. Y la primera es construir tu fe. Eso es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible tener las bendiciones que esperamos, porque la fe es el conducto, es el vínculo entre el cielo y la tierra para recibir todo lo que Dios ha prometido en sus escrituras. Todo se obtiene por fe a través de la gracia, pero todo es por fe. Y tenemos que bien entender esta cosa. No podemos imaginar que las cosas de Dios nos va a llegar nada más porque pensamos que así va a ser. Dios tiene una manera de bendecirte y eso es a través de la fe. Y no se trata de positivismo, porque, bueno, se han levantado muchísimas personas dando pláticas y llenan estadios de positivismo. Y es mejor el positivismo que el negativismo, y es bueno, pero no es lo correcto y hay algo que está por encima de lo que es el positivismo, que es la certeza de la promesa dada por Dios para tu vida. Pues vamos a la definición de la fe en Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a mí me encantaría que buscaras ahí la versión amplificada de Hebreos 11:1, porque nos habla de una manera diferente de lo que es. Y ahí la tienes, ¿no? Bueno, el título ya para empezar dice Los triunfos de la fe. Sí. La fe es la seguridad, el hecho titulado, confirmado, de las cosas que se esperan obtener, garantizadas divinamente. Eso es. Y la evidencia de las cosas que no se ven, la convicción de su realidad. La fe comprende como un hecho lo que no se puede obtener por experiencia con los sentidos físicos. Wow, me encanta esta versión. La verdad, sí, no sé. Otras versiones dicen que la fe es el título de propiedad de las cosas que tú estás esperando. Entonces,
debemos de construir esta fe en las promesas de Dios para tomar buenas decisiones. Es tan importante, pero ¿cómo se construye la fe? El mensaje es interesante. Okay. El mensaje dice: el hecho fundamental de la existencia de la confianza en Dios, esto es fe. Es la fundación firme donde todas las cosas se dan a vida y a algo que vale la pena vivir. Wow. Son las cosas que no vemos, y continúa, pero sí. Es importante que es un fundamento. Sí, claro, es básico, es un fundamento donde todo lo demás se construye. Sí. Si nosotros, vamos a suponer, estamos hablando, vamos a tomar una decisión, tenemos una idea, tenemos un propósito, y podemos empezar con lluvia de ideas y castillos en el aire, y nos podemos emocionar y podemos estar bien positivos y entusiastas en ese momento. Pero si ese sueño no tiene un fundamento de fe, sí. ¿Qué quiere decir fe? Porque la fe no es ciega. No. La fe es la certeza de que yo voy a poner un fundamento sobre ese propósito basado en las bendiciones o la verdad escrita en la palabra de Dios. Claro. Entonces no me va a ir mal. No, tenemos un respaldo. Pero se construye, como dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a construir la fe escuchando, oyendo la palabra de Dios. Es tan importante esto. De hecho, la fe o el miedo viene de lo mismo. Claro. Entonces es muy importante saber qué es lo que vamos a escuchar, porque es lo que va a determinar lo que vamos a creer. Y las dos son un fundamento. Sí, es la base de tus decisiones. La fe en la vida, la fe en la muerte. Sí. La fe en lo que el Espíritu Santo habla, la fe en lo que el demonio habla. Sí. De hecho, nuestras decisiones se basan siempre sobre nuestras convicciones. ¿Y cómo tengo una convicción? Por lo que me alimento. Exacto. Lo que estoy leyendo, lo que estoy metiendo a mi mente. Ajá. ¿Qué es lo que llena? Si todo el tiempo estoy oyendo noticias, malas noticias, desastres, todas estas cosas que escuchamos en los medios de comunicación, pues va a llegar un momento en que lo que estoy hablando es que temor, ansiedad. Vamos a repetir lo que oímos. Si tenemos temor, vamos a hablar temor. Sí. Vamos a tener fe en el temor. Sí, por supuesto. Y es tremendo entonces regresar al punto de la decisión. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a creer? Lo que vamos a alimentarnos. ¿De qué nos estamos alimentando? Sí. Tienes que tomar la decisión de ver lo que vas a escuchar, lo que vas a oír. Los amigos. Sí, por supuesto. También, ¿no? Gloria a Dios por los amigos, pero hay unos amigos bien negativos. Sí. Entonces estamos escuchando, ¿verdad? ¿Qué es en lo que nos rodea? ¿Qué es lo que estamos escuchando todo el día? El gran el porcentaje del día, ¿qué es lo que estamos escuchando? Malas noticias. Pones la radio, malas noticias. El periódico, malas noticias. Te habla el amigo, oye, ¿ya viste qué? Sí. Malas noticias. Pero el Evangelio significa buenas noticias. Entonces, ¿dónde vamos a alimentar nuestra fe? En las buenas noticias. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Claro. Ahí están las buenas noticias. ¿Qué dijo Jesús? Yo vengo a revelar el año agradable del Señor, no el peor año del Señor. Bueno, esa es una buena pregunta. Sí. Tu vida, ¿qué tan agradable es? Sí, cierto. Depende de lo que escuchas, porque eso determina las decisiones que vas a tomar. Al final del día podrías decir, qué agradable día, qué buen día.
depende de lo que sucedió ese día, de lo que escuchaste, de lo que decidiste, con quién te juntaste, Ajá. a quién diste lugar en tu vida. ¿Cuán importante es tener cuidado de todo eso? Sí, construir una fe correcta. La fe Así se es. expande cuando se oye hablar de Dios, cuando se escucha su palabra. Por eso la palabra de Dios es tan importante para tu vida, porque ahí vas a encontrar una guianza donde no hay errores, no hay equivocaciones. Además es un libro tan claro, tan fácil de leer, ¿verdad? Yo sé que muchas veces ha tenido una reputación de un libro imposible, complicado. No es complicado. No, y no te asustes tampoco por la cantidad de páginas que tiene. La verdad, se lee tranquilamente y tu espíritu percibe, discierne, se alimenta, la fe va creciendo, tus decisiones son mejores y empiezas a planear un futuro que es el futuro que tú quieres tener un día para tu vida. Qué importante tener estos estudios, porque es una manera de conocer la voluntad de Dios, fortalecer nuestra fe y ponerla por obra en nuestras vidas para poder decir al final del día, tuve un día glorioso. Sí, un buen día, ¿no? Que cuántas veces oímos, no, fue un día pesado, estamos contentos que ya se acabó. O ya, gloria a Dios es viernes. No, gloria a Dios es domingo, no el viernes, ¿no? ¿Por qué llegas cansado el viernes? Porque hay decisiones que se tomaron sin la sabiduría de Dios. Porque probablemente hiciste cosas que no tenías por qué hacer. Nos cargamos a veces de cosas nuevas que no eran necesarias. Entonces tenemos que aprender a movernos en esta sabiduría de Dios para que nuestra carga sea ligera, dice la Biblia, y nuestro yugo fácil. Y podamos disfrutar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Sí, sí. Y yo quiero cerrar este estudio con Daniel 10:19. Bueno, vamos a leer desde el 18. Viene este ángel ahí con él y dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Sabes? Daniel estaba cansado. No era fácil el momento que estaba viviendo. Pero dice ahí, recobré las fuerzas cuando me hablaste. Escuchó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le vino a dar fuerzas nuevas. ¿Sabes? La palabra de Dios contiene mucho poder, mucha fuerza. Y a medida que tu fe crece en la palabra, tu conocimiento crece, tu conocimiento de la palabra crece, tu futuro crece también. Sí. Y tomas decisiones a favor de tu futuro, porque escuchas al consejero perfecto, el que te ha creado para verte por encima y nunca por debajo. Amén. Bendecido en la ciudad y en el campo, siempre por encima, cabeza y no cola, etcétera, etcétera. Las bendiciones de Abraham que han llegado a tu vida, las vas a disfrutar cuando la palabra va a ser tu fuente de información, de revelación, y ahí es donde vas a encontrar la sabiduría para tomar las decisiones que van a cambiar tu futuro para un futuro que te gusta. Amén. Bueno, pues es la primera parte de las decisiones que vamos a tomar para tener un futuro que nos gusta, que queremos tener. Entonces, la primera parte, vamos a cerrar el día de hoy. Hoy vimos la primera decisión, construye tu fe. Vamos a seguir la próxima semana y mientras, recuerda, siempre en victoria.
mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que des un paso más, que recibas a Jesús en tu vida. Lo puedes invitar a través de esta pequeña oración. Si quieres, repite conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento. Yo creo que Jesús murió por mí, que Él pagó por mis pecados y que tú lo resucitaste después de 3 días. Ahora yo recibo a Jesús en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y a partir de este día yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna con Dios. Yo te felicito y te aconsejo que te busques una iglesia y que sigues creciendo espiritualmente. Que seas bendecido.